Amén. Dios les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, que estamos compartiendo este culto y también a aquella persona que está viendo esta predicación en cualquier lugar que Dios tiene y quiere tratar con su vida. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, ya sea virtualmente o físicamente, si usted la tiene ahí, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 43. Libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 23. Amén. Y vamos a leer un texto y luego vamos a estar orando para que Dios bendiga esta palabra para nosotros en esta noche. Amén. Juan 8:43 dice así la siempre eterna y poderosa palabra del Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aleluya. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que el Señor bendiga nuestra vida en este momento y que el Señor trate con cada uno de nosotros. Amén, a través de su palabra. Amén, oramos al Señor. Padre amado, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar juntos, de poder compartir tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que hoy día está conectado. Así mismo, cualquier persona que esté viendo y escuchando este video, Señor, tu presencia esté con él, con ella, Señor, para que tú puedas tratar con su vida. Háblanos, Señor, en esta noche, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, estamos viviendo tiempos que son complejos que no, muchos de nosotros no lo habíamos vivido nunca. Ya anda por ahí un meme que dice que si nosotros hubiéramos nacido en el 1900, eh, por la edad de las personas que nacieron en esa época se habrían topado con dos guerras mundiales, la fiebre no sé qué, la fiebre española y un montón de otras cosas. Así que como que nosotros estamos menos happy, digamos. Hace poco el mensaje del meme, pero la verdad es que uno no puede saber las cosas hasta que las vive, ¿cierto? Porque le pueden decir mucho de algo, pero mientras uno no lo viva, pero estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo complicado, y hay muchos conceptos que se confluyen en estos momentos. Y quiero hablar de un aspecto que quizás muy tocado, estamos también en medio de una movilización política, social en el país, que es imposible de negar, ¿no? Y quiero hablar acerca de la libertad, ¿ya? Vamos a ver una confrontación por la libertad, ¿ok? Yo me acuerdo que, bueno, ustedes me conocen, yo soy del área más matemática, claramente mi esencia, mi forma de pensar es así, eh, pero debo reconocer que mi primer día de tercero medio, cuando tuve el ramo de filosofía, ¿ya? Y el profesor partió diciendo, ¿qué es la libertad, muchachos? De ahí me pareció interesante, y de ahí se me abrió un montón de temas por el lado de la filosofía también. ¿Qué es la libertad? Todos pedimos libertad y qué sé yo, y es un concepto, ¿cierto?, que es histórico, hay libros escritos respecto a la libertad, hay formas y modelos que expresan lo que tiene que ser o no, se pelea por la libertad, se lucha, se busca la libertad, eh, qué sé yo, no sé, se me viene a la mente la película ah, eh, del escocés William Wallace, que no sé cómo se acuerda, no me recuerdo el nombre del actor. Pero hasta en la última frase, cuando está a punto de morir, dice, en vez de decir pide clemencia, él dice libertad. Y como que los guerreros buscan la libertad, ¿cierto? Si miramos todos los pueblos que fueron atacados, siempre tienen un guerrero que lucha por la libertad de su pueblo, etcétera. ¿Ya? Supuestamente los políticos también luchan por las libertades, ¿cierto? De cada uno desde su punto de vista, y es un concepto súper manoseado, ¿ya? Pero independiente de los aspectos filosóficos asociados, ¿ya? Quiero que vayamos a ver nuestra visión cristiana, ¿ya? Que se basa en la Biblia, ¿ya? No se basa en los pensamientos de una persona o de cierto grupo de personas, sino que se debe basar en la Biblia, en nuestras normas, guía, ética, moral, social, todos los aspectos está en la palabra del Señor. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? ¿Ya? Corazón Valiente, ahí me sopla un hermano que es la película, ¿cierto? Donde el protagonista al final dice, ¿qué es lo que hay? Pide clemencia, no, libertad, ¿cierto?
uno de los primeros conceptos es que lo que el hombre llama libertad no cuadra mucho con lo que la Biblia llama libertad. Y quiero mostrarle a la luz de la palabra del Señor una confrontación de Jesús con los fariseos y saduceos respecto al concepto de la libertad. La libertad humana es una cosa, pero no necesariamente significa que sea la verdadera libertad. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que Chile es un país en libertad, y es una frase que está correcta, pero me la dice a mí que llevo 6 meses que no salimos de la casa con los niños. O sea, ¿estamos en libertad o no estamos en libertad? O lo mismo, alguien puede decir, tienes libertad, ok, pero en realidad no puedes hacer uso de tus fondos de pensiones como tú quieras, por ejemplo, no se puede. No. Entonces, hay ciertos aspectos que están asociados a relativismo en el tema de libertad, pero lo que el objetivo humano libertario busca no necesariamente es el mismo que realmente es el que corresponde y el que está en la cosmovisión cristiana o en lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, solo para que vaya, porque la libertad es un concepto bien complejo, pero para que tengamos una idea, la paz del mundo no es la misma de paz de Dios, eso más o menos nosotros lo entendemos, ¿cierto? Que cuando la gente dice, no, estoy en paz, y normalmente se da cuando hay una pérdida de un familiar, ¿cierto? Y si claramente se nota que la paz que entrega el Señor es diferente, ¿ya? Y podemos vivir nuestro proceso y lloramos y lo sufrimos, pero no es igual como aquel que no tiene al Señor. También hablamos de la alegría del hombre, del ser humano, se comparada con la alegría que da estar en las cosas del Señor es diferente. O sea, la alegría del ser humano, del hombre, es pasarla bien un momento, ya aquí, allá, pero no es algo permanente. Algo así, más o menos, es también con el concepto de la libertad. Básicamente, y teológicamente hablando, y para nosotros como cristianos, ¿cierto? Y para el ser humano que somos creación de Dios, la libertad se asocia con la verdad. ¿Ya? Uno no es libre hasta que conoce la verdad. ¿Ya? Y hay otro concepto filosófico, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Ya? Quiero demostrarle a través de la palabra del Señor de que uno no es libre hasta que conoce la verdad. Es como la película Matrix, ustedes van a creer que pasó de puras películas, en realidad pedacitos de película. ¿Ya? En Matrix, de los Matrix no saben que están presos, no saben que son parte de un sistema, no lo saben. No son libres, no lo saben. Ellos creen que son libres, pero no lo saben. ¿Hasta qué? Hasta que saben, hasta que descubre Neo la verdad y todo el asunto, ¿se acuerdan? Eso es más o menos el concepto que plantea la Biblia, que uno no es libre hasta que no conoce la verdad. ¿Ya? ¿Y cómo conocemos la verdad? O sea, la libertad se asocia con la verdad y la verdad se asocia con conocer a Cristo. ¿Ya? No podemos conocer la verdad mientras no conocemos a Jesús. Y por lo tanto, no somos libres hasta que realmente conocemos a Jesús. Nuestra única manera de ser libre es conocer la verdad y por lo tanto conocer a Jesús. Quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a tener un sermón textual, Juan capítulo 8, versos 31 al 47, texto por texto, como me gusta a mí, para que usted pueda ver que no le estoy inventando nada, que no es algo que se me ocurrió, los 21 pasos para aquí, los 7 pasos para allá, sino que es algo que la Biblia habla por sí misma. ¿Ya? Y quiero demostrarle a lo que dice la palabra del Señor, que necesitamos entender de que la verdadera libertad está en conocer a Cristo el Señor. Amén. Por lo tanto, sale como reflexión, estamos todos medio un movimiento social, político, etcétera. Y para nosotros, si bien cada uno puede tener su postura y es válida perfectamente, ya al confrontarnos con la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que en el fondo, digamos, por lo único que deberíamos luchar nosotros es porque la libertad sea verdadera, es decir, conocer a Cristo, conocer la verdad y conocer a Cristo. Vamos a Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Acá le adelanto que pareciera que la frase es muy fuerte cuando dice a los judíos que habían creído en él, o sea, como que eran seguidores, ¿ya? Pero en realidad, en la Biblia textual, que es la que más me gusta a mí, más que nada los que le habían seguido, o sea, aquellos que después de escuchar la palabra aún seguían escuchando todavía, y si el contexto que viene más adelante es claramente judíos
fariseos y saduceos que permanecían escuchando a Jesús, aun cuando ellos no estaban de acuerdo en su corazón ni en sus hechos con Jesús. O sea, estas palabras se vienen en una confrontación, en un diálogo de Jesús con judíos que no se fueron, sino que estuvieron y siguieron escuchando y debatiendo en sus corazones y también en la práctica con Jesús. Entonces, acá el Señor da el principio potente de esto. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de que para permanecer con Jesús se debe permanecer en su palabra. ¿Ya? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de ser un discípulo de Jesús? ¿Cuál es el fin de ser un seguidor de Jesús? Conocer más a tu maestro. ¿Ya? Es cualquier alumno de artes marciales o de kung fu, etcétera, y cosas, sabe que lo que tiene que hacer es seguir a su maestro, hacerle caso, obedecerlo, hasta en el kung fu pando también se ve, ¿ya? Esos conceptos, el concepto del maestro y el discípulo. Acá es lo mismo. Jesús está diciendo si realmente quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en la palabra. Está hablando de los judíos, hablándole a los judíos. Y aquí se comienza a dar una confrontación, donde les dice, tienen que permanecer en la palabra para que sean mis discípulos. Cuando son mis discípulos, me pueden conocer a mí, ¿cierto? Es discípulos, verdad, libertad. O sea, hay que permanecer en la palabra para ser sus discípulos. Pero siendo sus discípulos conoceríamos la verdad, es decir, conocer a Jesús, y a partir de esa nos vamos a tener la libertad. 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Estos dos textos van de la mano. Dice, permanezcan en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y cuando sean mis discípulos, van a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Es una afirmación tan poderosa, hermano, para que realmente tener la libertad. Si tú y yo, y todo el mundo, está buscando y clamando libertad, lo que tenemos que hacer, esa libertad, ¿cierto?, es conocer la verdad para que la verdad nos haga libre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, lo que debemos hacer es conocer a Jesús para que ese conocimiento realmente nos haga libres. Amén. Esta es una frase bien manoseada, ¿ya? La he escuchado por ahí, también la he visto en redes sociales también, y conocer la verdad, y la verdad os hará libre, verdaderamente libre, ¿ya? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Ya? Y claramente la verdad, desde el punto de vista bíblico, es Jesús, ¿ya? Cuando entendemos este mensaje, ¿cierto?, podemos claramente entender de que para ser libres necesitamos conocer a Jesús. El verso 33 dice, respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es muy extraño este texto, ¿no? Lo analicé varias veces, y la verdad que no encuentro mucha razón de por qué hacen esta afirmación tan absurda, porque ellos ya estaban siendo esclavos de Roma, estaban sometidos a Roma. Entonces, ¿qué concepto pueden aplicar para decirle a Jesús que nunca han sido esclavos? De hecho, fueron todo el proceso de la diáspora, porque fueron invadidos por el imperio babilónico, asirio, etc. Entonces, no, es una afirmación históricamente equivocada. Es como alguien que se niega a aceptar su real esclavitud. Es como pretender algo que uno no es, ¿ya? Los fariseos, los judíos que están hablando, le dicen, no, nunca hemos sido esclavos de nadie, al contrario. ¿Cómo dices tú que seremos libres? No es así, ya estaban siendo esclavos de Roma. Y realmente es como cuando alguien dice, no, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Yo vivo mi vida, Dios no existe, o si existe yo no estoy ni ahí. Es como que nunca han sido, ni ha reconocido que ha sido esclavizado. Entonces, cuando uno se pone en esa posición, realmente no se da cuenta que es esclavo. Realmente no se da cuenta que está sometido bajo el dominio de alguien que no sabe en estos momentos quién es, pero sí realmente es el enemigo, Satanás, el diablo. Entonces Jesús le responde, en verso 34, Jesús le respondió, de cierto
cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Entonces, acá vamos a la esencia de todo lo que nos rodea, el concepto libertario. Acá solamente hay dos posiciones. O eres libre o eres esclavo del pecado. Así de simple. Si tú y yo somos esclavos del pecado, las obras del pecado vamos a hacer. Y si las personas que están fuera de la iglesia o fuera del cuerpo de Cristo no pueden ser buenas, no pueden pensar bien, no pueden pensar que vamos a hacer una sociedad mejor, más justa, no pueden porque son esclavos del pecado. Es imposible, por eso que estas luchas intestinas que tenemos a nivel de iglesia tratando de cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar nunca, porque no están hechos para pensar bien, no están libres, están esclavos del pecado. Y más adelante Jesús le da la raíz de lo que se está viviendo, que es porque son hijos de su padre y hacen lo que su padre le enseñó. ¿Cuál padre? Satanás el diablo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Satanás es homicida, mentiroso, etcétera. Entonces, por eso que a veces nosotros queremos tratar de hacer lo que no nos corresponde hacer y lo que no se puede hacer. No le podemos pedir a un sistema corrupto, a un sistema que no tiene a Dios de su esencia, que sea libertario. No se puede. No se puede. Jesús le está diciendo la respuesta. Dice, todo aquel, ¿cierto?, que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando vamos a la Biblia textual, ¿no?, la palabra griega de hacer en realidad es practicar el pecado, ¿ya? Se traduce textualmente a todo aquel que practica el pecado, porque hay mucha diferencia entre hacer pecado y practicar el pecado, ¿ya? Todos nosotros pecamos todos los días, en palabra, en pensamiento, en acción, en algo, ¿ya? Por mucho que usted trate, usted va a seguir pecando porque su naturaleza, mi naturaleza pecaminosa, sigue presente mientras no nos vayamos a la presencia del Señor. Y por eso que día a día tenemos que el Señor guarde nuestra vida, estar orando por nuestros hijos, estar orando para poder mantenernos en santidad, estar buscando de Dios. Pero distinto es el que practica el pecado, ¿ya? Que ya ha tomado una decisión de mantener una actitud y una condición pecaminosa en su vida. Entonces, ¿qué le dice? Aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando uno es esclavo del pecado, ya no es libre. Ya no es libre, por esencia misma. Entonces, Jesús no se preocupa de que uno tenga libertad para poder viajar, libertad de que uno tenga para poder hacer o no tal cosa o tomar ciertos aspectos sociales. La verdadera y única importante libertad es la que nos da Cristo el Señor de la esclavitud del pecado. Cuando uno es libre del pecado y se somete a Jesús, ¿cierto? Y es libre, conoce la verdad, realmente puede pensar en hacer de este un mundo mejor. Es imposible hacer de este un mundo mejor si no tienes a Cristo en tu corazón, si yo no tengo a Cristo en mi corazón. Es imposible, no es factible. Todo va siempre a ir en contra, todo va a ir siempre más mal, todo va a ir siempre peor si no está Cristo en medio del hogar, en medio de la iglesia, en medio de la sociedad. Eso es 100% bíblico. No hay manera que nosotros podamos transformar el mundo si es que no es una transformación del corazón del ser humano. El problema no es la educación, no es la falta de plata, no es el tema social, no es la constitución, no. El problema es el corazón del hombre, suyo y mío, y de todos los que no conocen al Señor. Entonces, el verdadero trabajo nuestro es luchar por esa libertad, para que la gente salga de la esclavitud del pecado. Entonces, le dice, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado, verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás prediqué respecto a todo lo que era la esclavitud, la servidumbre, que significaba? Entonces, es lo mismo, fíjese que acá dice la palabra, ¿cierto?, de que el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Se acuerda que eran 6 años de servidumbre? Después al séptimo, por la ley, debería quedar libre. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que aquel que habían dos maneras de quedarse, o sea, había una manera de terminar los 6 años de servidumbre, de esclavitud, ¿cierto?, entre comillas, y el séptimo queda libre, o él decidía quedar siervo para siempre, por amor a su esposa, a sus hijos y a su siervo, a su amo, perdón, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Dice, el esclavo lo queda en casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. Los esclavos no podían heredar
a su amo. De hecho, o sea, no era lo que corresponde, se podía, pero no era lo que corresponde. Acuérdense cuando Dios le da la promesa a Abraham de un hijo y pasan años y años y no tiene hijo, cuando le dice, oye, mira a heredar Eliezer, el siervo que tenía, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que, ¿cierto? Aquel que sigue, está en esclavitud de pecado, no es libre y por lo tanto no hereda, no tiene herencia. ¿Ya? Aquel que está en condición de siervo o de esclavo pierde su derecho. Acuérdense que habían varias formas de caer siervo o esclavo, ¿cierto? Incluso no necesariamente era porque era algo malo, sino porque había, por ejemplo, una deuda que no había podido pagar, y como no había podido pagar, vinieron los acreedores y quedó como esclavo, como siervo. Entonces, el que está en esclavitud pierde la herencia, ¿ya? Por eso que hay que ser hijo y no esclavo. Entonces, nos damos cuenta de que la verdadera libertad, ¿cierto?, está en Cristo. Verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde está la verdadera libertad? En el Hijo de Dios, en Jesús, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si conocéis a Jesús, Jesús te hará libre. Es la solución para todos los problemas del ser humano. Es la ecuación más simple del mundo. Si todos nosotros conociéramos a Jesús, este mundo sería espectacular. Sería lo mejor. Habría equidad, justicia, armonía, paz, gozo, alegría, etc. Y el sistema funcionaría. Lamentablemente, la Biblia es clara al respecto, tanto hoy como en el futuro. No todos van a aceptar a Cristo, no todos van a buscar de Dios. ¿Ya? Hasta el punto donde esperamos la segunda venida del Señor y se instaure todo ese proceso de medidas que van a ocurrir la segunda venida, el reino milenial de Cristo, ¿ya? Y ahí donde realmente yo quiero ir, yo quiero estar, quiero verlo usted también y estar ahí y ver cómo es posible una sociedad realmente de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y si usted ve en el libro de Apocalipsis, después de esos 1000 años, donde todo va a ser espectacular, dice que el diablo igual va a ser soltado y el hombre otra vez va a caer, va a ir en contra, siempre no va a faltar quien no quiera seguir a Dios. Entonces, el verso 36 nos habla que la verdadera libertad está en conocer al Hijo, hermano, hermana. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa si la situación hogareña, del país, del mundo o de la pandemia, lo que sea a tu alrededor, si tú estás en Cristo, eres realmente libre. Eres realmente alguien que está viviendo la libertad que Cristo te da. El verso 37 dice, Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjese que Jesús está hablando con los judíos acá, pero ve sus corazones. Y el problema es que estaban pensando ellos, estaban con Jesús, sí, lo que estaban siguiendo, sí, estaban escuchando su palabra, pero ¿qué querían? Querían matarle. Y finalmente fue lo que consiguieron. Urdieron un plan para llevar a Jesús a la cruz. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían? En el fondo, lo que dice Jesús, que su palabra no hallaba cabida en su corazón. Fíjese que qué triste es que Dios tenga que decir eso. Que en esta noche Dios nos diga, no sé, a los que estamos reunidos y a los que estaba viendo por internet este video, que mi palabra no tiene cabida. Yo creo que es una frase dolorosa. Porque uno puede ser como es, ¿cierto? Uno tiene debilidades, fallas, pero si Dios te habla, uno tiene que sentirse tocado, pedir perdón y arrepentirse y buscar a Dios. Pero qué malo es que Dios diga que mi palabra no tiene cabida en ti, no tiene cabida en mí. Eso es algo duro. Y es lo que Cristo les decía a los judíos, le escuchaban el mensaje, pero la palabra no tenía cabida porque había una disposición en sus corazones para no recibir la palabra. Verso 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjese que en la Biblia actual, referencia un poquito más en detalle, que también se nota acá en la versión clásica, respecto de que, fíjese, Jesús le dice lo que él ha visto, ¿ya? Y
el hombre, respecto a lo que el hombre, ellos han oído de su padre. Entonces hay una relación un poquito bastante más fuerte entre lo que Dios realmente, Dios Hijo, ¿cierto?, tiene con Dios el Padre. Entonces, en la Biblia textual dice, porque lo que he visto en la presencia del Padre, ¿ya? Jesús mismo, la sustancia misma de Dios, nos hace y nos muestra esta verdadera libertad. En cambio, si se da cuenta, hay una diferencia en un padre, el primer padre está con mayúscula, el segundo padre está con minúscula, yendo al griego original, textual, también hay diferencia. En uno está refiriéndose al Padre Celestial y al otro al Padre de los hombres que rechazan a Dios. El Padre de los hombres que rechazan a Dios y que viven en esclavitud no es Dios el Padre, es Satanás el diablo. Por eso que tenemos que entender, ¿cierto?, de que en esta palabra, Cristo, Señor, está diciendo que tienen que, para ser libres, tienen que realmente conocer al enviado del Padre, a Jesús, y no escuchar a su Padre, al Padre de todos hombres que más adelante le dice que es Satanás, el diablo, porque es padre de mentira y homicida desde un comienzo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Escuchando a Jesús, ¿para qué? Para matarle, como él mismo dice. Amén. Verso 39 dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Jesús, bueno, los judíos le dicen, bueno, no, ¿de qué padre nos está hablando? Y nosotros, nuestro padre es Abraham. ¿Ya? Claramente le dice Jesús, no es así, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Y qué obras hizo Abraham? Abraham, el padre de la fe. ¿Ok? Y ellos estaban haciendo obras contrarias. No es que Jesús esté desconociendo lo que ellos eran descendientes de Abraham, pero no en el espíritu, solamente en la carne. Entonces, ¿qué significa, cierto? De que no solamente con un acercamiento, digamos, histórico, por así decirlo, nos alcanza para estar y ser verdaderamente libres. Como yo lo he dicho muchas veces, Dios no tiene nietos, Dios no tiene ahijados, no tiene sobrinos, solo tiene hijos, ¿ya? Y cuando usted se presente delante de la presencia del Señor, y yo me presente delante de la presencia del Señor, no vamos a poder decir, pero si mi mamá oraba por mí, si mi esposo era el que iba a la iglesia, si mi esposa era la que estaba firme, o mi mamá o mi hijo era el servidor, no. Dios solo tiene hijos e hijas. Entonces, no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar con que soy hijo de o sobrino de, no. Dios tiene y quiere hacer una relación personal con cada uno de nosotros para realmente cada uno de nosotros pasar a esa libertad. Entonces, ¿les reconoce que son hijos de Abraham? Sí. Dios nos puede reconocer, sí, yo reconozco que tu mamá ora por ti siempre, reconozco que tu hija ora por ti, reconozco que tu esposo ora por ti, reconozco que tu familia ora por ti, pero yo a ti no te conozco. Hay que tener cuidado. Es una relación personal. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Y eso es lo que tenemos que buscar. El verso 40, fíjese lo que dice. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto a Abraham. ¿Qué pasaba con los judíos? Que escuchaban la voz, la palabra de Dios, pero en sus corazones estaban lejos. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Querían matarle. El Señor tenía don de palabra de ciencia y sabía lo que estaba en sus corazones. Ellos estaban buscando la manera de matarlo. El ser humano, por naturaleza, rechaza la verdad. El ser humano, por naturaleza, rechaza a Dios. Y es una verdad muy dura de entender. En los ámbitos filosóficos, por siglos, se ha debatido si el hombre es bueno o es malo. Hay tremendo debate filosófico y sigue hasta el día de hoy. Pero claramente, a la luz de la palabra del Señor, el hombre por naturaleza es malo. Por naturaleza no busca a Dios, por naturaleza rechaza la luz. Ama más las tinieblas que la luz. Por eso que hay que llevarle la palabra, hay que sacarlo de la esclavitud. ¿Cómo? Presentándole a Jesús, el Señor verdadero, ¿cierto? El verso 41 dice, 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y ahí comienza Jesús a decirle claramente de que no es así. Dicen ser descendientes de Abraham, dicen ser hijos de Dios, pero no hacen las obras de Dios ni de Abraham. ¿Se da cuenta? Por eso que es importante nosotros entender también, desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista cristiano, de nuestra cosmovisión, ¿ya? De que nosotros, nuestra verdadera libertad está en Cristo, ¿ya? Y las obras del Señor tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando usted y yo, no sé, lo ponemos en redes sociales o acá y llama, no, y aquí, hoy, y ay, ¿y qué pasa? Se generan, ¿no es cierto?, discusiones, se generan problemas, se generan controversias, separaciones de la familia, separaciones de amigos. ¿Por qué? Por un político, por un pensamiento político, hermano. Los políticos van a ganar igual, y van a quedar arreglados para siempre igual. Y peleamos entre nosotros y un montón de cuestiones y ellos se van a arreglar igual, siempre. Pero ¿qué nos tenemos que entender nosotros? ¿No? De que la palabra del Señor, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta de que no podemos hacer las obras de alguien que no sea Dios. Y la palabra del Señor nos dice, perdona, ¿cierto? La palabra del Señor dice, sé paciente, sé manso, no te sumes al reino de las tinieblas. Tu ciudadanía, mi ciudadanía, no es de acá, es del cielo. Entonces, es muy difícil tratar de que podamos entender de que no debiéramos esperar incluso tiempos mejores. Está escrito en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hombre que no conoce a Dios, y este país es un país que no conoce a Dios, entonces malamente nosotros podemos entender y luchamos y nos preocupa tanto una cantidad de cosas que se ven y dicen, no, que quieren sacar el nombre de Dios al inicio de la sesión, pero si ninguno de los que está ahí ama a Dios, ¿qué importa? No, se inicia la sesión en nombre de Dios. Si ninguno de los que está ahí busca a Dios, ¿qué relevancia tiene? Nada, al contrario, lo que tenemos que hacer es que ellos y todos los que siguen realmente puedan buscar a Dios, y es la única manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor le está diciendo a estos judíos y también nos dice a nosotros que en el fondo no podemos decir que somos hijos de Dios si no hacemos las obras de Dios. Entonces, es judío, decían ser descendientes de Abraham, decían ser hijos de Dios, pero no hacían ninguna de las obras que hizo Abraham, ni menos lo que obras que hace Dios, porque querían matar a Jesús. ¿Y sabe lo que quiere hacer el mundo que no conoce a Dios? Quiere matar a Jesús. Quieren matar a todo lo que se refleja a Jesús y quieren quemar iglesias y quieren eliminar a Dios de todo. Es así y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque claramente viven esclavos del pecado. Izquierda, media, derecha, que sea todo aquel que no conoce a Dios está esclavo del pecado. Es imposible. Y también no crea que estoy haciendo un asunto político ni nada, pero me confronto de ambos lados cuando veo del otro lado que llegan candidatos y se presentan con los pastores, qué sé yo. Es una cuestión que no puede ser y no debe ser. ¿Por qué? Porque mientras alguien no rinda su vida a Jesucristo, no es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios, va a ser la obra del diablo. Y el diablo es, como dice la Biblia, homicida y mentiroso desde un comienzo. Revise la historia. ¿Y se da cuenta? Eso es homicidio y mentira. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué tenemos que entender? Y que nosotros que amamos a Dios tenemos que buscar la verdadera libertad. La libertad nuestra no está en temas mundanos, está en Cristo. Y lo que tenemos que hacer es llevar este evangelio. Fíjese que es súper clara la palabra, en Juan 3, versos 17, 18 en adelante. ¿Ya? El Juan 3:16 lo conocemos mucho porque de tal manera amó Dios al mundo, espectacular. Muy bien. Pero el 18 en adelante, fíjese que es súper directo. Dice, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Súper simple, súper. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es. Eso es, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, verso 20, 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean arrepentidas. Más el que practica la verdad, conocemos que la verdad es Cristo, ¿cierto? Viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en
Dios. Es simple, es simple. Pedimos libertad, queremos libertad, los judíos querían libertad, y Jesús le dice, no, viejo, la única verdadera libertad que tiene es ser libre de la esclavitud del pecado. Y eso es conociendo a Jesús. El verso 42 dice, entonces, Juan 8:42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Entonces, claramente, si realmente estamos conociendo, pretendemos ser hijos de Dios, tenemos que amar a Jesús, ¿cierto? Y Él nos da la libertad. El verso 43, ¿cierto? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Oh, qué buena frase esa. ¿Por qué no me entiendes? Como que yo dijera, ¿por qué no me entiendes? Porque no podéis escuchar mi palabra. El mundo que nos rodea no entiende el lenguaje del maestro, no entiende el lenguaje de la vida, de la verdad, de la libertad, porque no escuchan su palabra. Es así, es imposible que lleguemos a acuerdo. ¿Por qué? Porque el mundo no escucha la palabra de Dios, no quiere escucharlo. Yo soy un convencido de que no existe fuerza en el universo que separe a alguien de Dios si realmente él es sometido a la palabra del Señor. Si realmente se acerca a Dios, Dios se revela. No hay nadie que diga, oh, yo intenté buscar a Dios y yo no me encontré. No, creo que es un principio bíblico. Dios se revela, incluso si no hay nada, no hay Biblia, no hay ninguna cosa, no hay nada, Dios se revela igual, como lo hizo con Abraham. Entonces, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para enrostrársela en la cara a los políticos, para ir y decir, ay, ustedes son acá. No, lo que tenemos que hacer es llevar la palabra para que Dios cambie esos corazones. ¿Cuáles? Todos los corazones, partiendo por los que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, y así. La única manera de transformar el mundo es con el amor de Dios, seguido de la verdad, ¿cierto? Entonces, a veces intentamos, ¿cierto?, hacer cosas por nuestra cuenta, pero el Señor es claro, le dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Una pregunta, porque no pueden escuchar mi palabra. Eso es lo que pasa. El mundo ama más las tinieblas que la luz. Y por lo tanto, no puede entrar y estar en libertad. El verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Sin Cristo, básicamente, todos nos convertimos en homicidas y mentirosos. Básicamente. Se resumen toda la obra de la carne en esos dos aspectos. ¿Por qué? Porque Satanás y el diablo son las dos cosas que ocupó, ¿cierto? Bueno, una la ocupó, ¿cierto? La mentira, para hacernos caer, ¿no? A todos como humanidad, en Adán y Eva y en cada uno de nosotros, ¿ya? Porque tenemos que recordar que no es la culpa de Adán ni la culpa de Eva, que el fruto prohibido, es la culpa de cada uno. Porque cualquiera de nosotros en esa circunstancia habría hecho exactamente lo mismo, porque somos así, nuestra naturaleza es así. Nos engaña Dios, con que Dios dijo que no morirán. No, no es así, es mentiroso. Satanás es el diablo, mentiroso y homicida. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? El diablo no viene sino a adoptar, matar y destruir. Lo único que el diablo quiere es verte a ti, a mí destruido, pero que perdamos nuestra familia, enfermos, quiere vernos emocionalmente destruidos, quiere vernos mal. Es el único objetivo de Satanás el diablo. Satanás el diablo no es un buen competidor, no trabaja con reglas. Es homicida y mentiroso. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, el mundo que nos rodea, que no está en Dios, es homicida y mentiroso. Esa es la esencia. Y entonces la gente que no conoce a Dios hace las obras de su padre, que es el diablo. Los deseos de su padre son ¿cuáles? Homicidio y mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. 45 dice, 8:45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Claro, Jesús dice eso. La verdad del Señor, el mundo no la cree, somos pocos los que creemos la verdad del Señor, pero tenemos que ser más, tenemos que entregar el mensaje,
tenemos que llevar este mensaje. Pero la Biblia también es clara que muchos van a ir por la puerta ancha, muchos, y pocos van a ir por la puerta angosta. Es así. Escrituralmente hablando, es así. Usted puede predicar y hablar y todo, pero no todos se van a convertir. Mucha gente nunca va a llegar a conocer al Señor. ¿Por qué? Por su propia decisión. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Quién me redarguye de pecado cuando dice consulta? Es como, ¿quién me prueba de algún pecado? ¿Alguien tiene alguna acusación de pecado en mí? No, nadie, ¿cierto? Porque la verdad, como dice un dicho, duele, ¿ya? Y eso es, nadie le pudo decir algo a Jesús, como nosotros tampoco tenemos nada que decirle. ¿Por qué? Porque claramente el que es de Dios escucha su voz, escucha su palabra, pero ellos no la podían escuchar porque no eran de Dios. Entonces, es simple, hermano. No podemos pedir libertad en medio de un mundo esclavizado del pecado. Nunca, nunca va a ser libre, mientras no se convierta a Jesús. Y por la palabra sabemos que no todos se van a convertir a Jesús. Por consecuencia, por una regla simple matemática, nunca vamos a vivir en un reino de libertad. Amén. Por eso que esperamos cielo nuevo, tierra nueva, donde reine la justicia, como dice en Apocalipsis. ¿Ya? Nuestra ciudadanía no es acá, hermano. Usted puede hacer muchas cosas y a fanatizarse o empujar por causas humanas, respetables, dignas, saludables incluso, pero no es, no es eterno, esas cosas son perecederas. La verdadera libertad está en conocer a Jesús, la verdadera libertad está en no ser esclavos del pecado y no seguir los deseos del padre de este mundo, digamos, el padre de pecado que es Satanás. Tenemos que seguir y hacer la voluntad, ¿cierto? De Dios en Padre, ¿cierto? Siguiendo a Jesús, para realmente vivir en libertad. Cuando usted y yo estemos en libertad, cuando usted y yo conocemos a Jesús, vivimos en libertad. No importa lo que nos rodea, no importa la situación que pasa, confiamos que Él está en medio de nosotros. Amén. Así que vamos a estar orando para que esta palabra sea haciendo vida en su vida. No es mi intención politizar ni nada, al contrario, sino que en medio de esto que vivimos, es darle una claridad al punto de vista bíblico, y también porque veo que a veces se dan ciertas polarizaciones que no son buenas para cristianos, para gente que amamos al Señor. Ya, nuestro fin primero es el Señor. Si tú y yo el día de mañana quieres votar A o B o C, bien, no hay drama. Pero debemos entender de que nuestras causas no son terrenales, es celestial. Es celestial y la verdadera libertad está en el corazón. Y el problema del ser humano no es la sociedad, no es la constitución, no es la falta de educación, no es la falta de plata, no es ninguno de esos aspectos, es el pecado. Y esa es nuestra misión, de llevar este evangelio para que muchos salgan de la esclavitud del pecado a la libertad que se da en Cristo. Aleluya. Vamos a estar hablando. Padre amado, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado de escuchar tu palabra, Señor, en medio de tiempos tan convulsionados, en medio de tiempos tan difíciles, Señor. Ayúdanos a entender y a vivir realmente en tu libertad para hacerte, la libertad que nos da el conocerte, la libertad que nos da el ser un hijo tuyo, Señor. Dios mío, tú dijiste, Señor, que si nosotros conociéramos la verdad, esta verdad nos hará libre. Y la única manera de llegar a la verdad es a través de ti, Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, para poder entenderlo, que los hermanos, las hermanas lo entiendan y puedan vivirlo. Ayúdame a mí, a todos los que estamos, Señor, reunidos, Señor, virtualmente, a entender este concepto. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a vivir en tu libertad y que el mundo que nos rodee pueda ser transformado a partir de muchos de nosotros, que podamos realmente ser diferentes, vivir tu libertad, hacer las obras tuyas, tener mansedumbre, templanza, amor por los prójimos, Señor, conciencia social, Dios mío, entender, Dios mío, lo que tú has puesto sobre nuestro llamado, Señor, para poder llegar a otros y no ir a favor de las tinieblas, al contrario, ir a favor de la luz.
Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en tu santo nombre. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Amén.